Que el Señor me dé fuerzas. Gracias, Anody. Bien, vamos a empezar, porque hoy espero no extenderme mucho, pero vamos al lío porque hay una plaquita ahí que dice, ¿quién eres tú? Y esta pregunta surge de una conversación que tienen, es una historia conocida, que está allí en Génesis 27, esa charla que tiene Isaac con sus hijos, con Jacob y con Esaú. En este caso vamos a estar viendo esta historia, ¿verdad? No sé si les pasa cuando hablamos de personajes bíblicos, solemos tener una lista mental, ¿no?, entre los buenos y los malos, ¿verdad? Entre los personajes buenos, ¿quiénes podrían estar? Abel, Moisés, no sé, ¿verdad? Abraham, José, Daniel, ¿no? Los apóstoles. ¿Y de los malos? Enseguida se nos viene a la mente, Jezabel, no sé, Pilato, Judas, ¿no? Caín. Y con Jacob e Esaú, ahí tengo un problema porque, ¿quién ponemos, no? A veces pensamos Jacob, Jacob era, linda figurita era ese, ¿no? Y Esaú lo solemos poner en el lado de los malos. Pero Esaú era este patriarca, el patriarca sin título, que se quedó fuera de la línea, ¿no?, patriarcal por malas decisiones, ¿sí? Una decisión mala, malos negocios en su vida. Y como decía el autor de la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 12, verso 17, que dice que él quiso recibir en herencia la bendición, pero en vano. Aunque la suplicó entre lágrimas, ya no pudo cambiar lo que había hecho. Todos conocemos la historia de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Y a veces la realidad es dura y cruda, los tiempos son los tiempos, ¿no? Como se suele decir, a veces el tren pasa una sola vez y ya no vuelve, ¿no? Hay trenes que pasan una sola vez en la vida. Y esta pregunta de ¿quién eres tú?, ¿no?, surge precisamente de este pasaje que vamos a estar leyendo, de esta charla que tiene Isaac ya anciano, ciego, que tiene que dar la bendición, tiene que pasar el mando, ¿no?, a sus hijos, a su hijo mayor, para que se haga cargo de la familia, darle en herencia, darle sus derechos de primogenitura, ¿no? Y vamos a estar viendo un poco el contexto, ¿sí?, para no entrar así en frío. La siguiente placa ya tiene el contexto que vamos a estar leyendo, Génesis 25, verso 29 al 34. Aunque ya conocemos la historia, pero vamos a leerla. ¿Lo tienen? Génesis 25, ahí está. Verso 29 al 34. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. En argentino sería el colo, ¿sí?, el colorado. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob le dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue, y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Bien, ¿no? Este es un poco el contexto. La historia sigue, no la vamos a seguir leyendo. Recuerdan que Rebeca estaba escuchando detrás de la cortina y le dijo: ¿no?, en una familia bastante disfuncional, ¿no? No hagan lo que hacía esa familia. Tenía hijos predilectos, ¿no? Rebeca quería a Jacob, el padre quería más a Esaú. Son cosas que no se deben hacer. Pero bueno, ahí entra en juego, ¿no?, toda esa movida que hace Rebeca para querer presentar a su hijo Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Le pone unas pieles, ¿no?, le pone el vestido de Esaú para que huela la ropa a su hijo mayor. Y así entra en escena, ¿no? Y vamos a estar leyendo ahora
¿sí? El texto de Génesis 29, capítulo 27, verso 30 al 40, que dice así: en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme a mí también, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, padre mío, bendíceme a mí también, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas librarte, te sacudirá su yugo del cuello. Muy bien. Por ahí, el versículo 39, si tenés versión Reina Valera, dice algo diferente. Dice: vivirás de las bendiciones de la tierra. La mayoría de las traducciones dice lo contrario. Dice: vivirás lejos de las bendiciones de la tierra, ¿no? Porque hay un problema ahí de en el hebreo antiguo, una palabrita que se puede leer de las 2 formas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo me inclino más porque Isaac bendijo a Jacob, ¿no? Y a Esaú, que va a ser el padre del pueblo de Edom, ¿no? Ellos se afincaron al sur del reino de Judá, lo que hoy sería Jordania. Y Jordania es una tierra seca, árida, ¿sí? Donde estuve ahí investigando un poco, tiene más de entre 310 y 330 días de sol. Casi no llueve. Entonces me inclino más a pensar según el contexto, ¿no? La mayoría de las Biblias dice: estarás lejos de la abundancia de la tierra, ¿verdad? Así que podemos, por el contexto, ver que realmente era así, ¿sí? Entonces, esa es la antibendición que recibe Esaú, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Un plato de lentejas, mal negocio, mala decisión, ¿no? Y quiero dejarte esta pregunta en el corazón para que la podamos responder cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién sos vos? En serio, pregúntate. Porque muchas veces venimos delante de Dios a pedir bendiciones, ¿verdad? Y está bien, ¿no? Pero imagínate que Dios, como si fuera Isaac, ¿no? Y nos acercamos a Dios a pedir nuestras bendiciones, a pedir las cosas que pedimos todos los días. Si Dios nos preguntara: ¿y vos quién sos? ¿No? A veces decimos que en el cristianismo, cuando yo conocí a Cristo, en el cristianismo no pesa tanto decir yo conozco a Cristo, sino decir Dios me conoce a mí, ¿no? ¿Recuerdan Mateo 7:21? No los conozco, le dice a algunos, ¿verdad? Hacedores de maldad, ¿no? Y quedaron fuera. Entonces, en el cristianismo no es tanto si yo conozco a Dios, sino si Dios me conoce a mí. A veces decimos: bueno, yo encontré a Cristo. No, Cristo no estaba perdido. Yo estaba perdido. Y Él me encontró. Él es el buen pastor que sale a buscar a sus ovejas, ¿no? Así que qué importante es no tomar decisiones, ¿verdad?, en momentos de ofuscación, en momentos de debilidad. Porque después
¿no? Serán decisiones absurdas que nos van a marcar de por vida, ¿sí? Porque hay un momento en que se cierran las puertas y cuando una puerta se cierra, se acabó, ¿no? Y cuando pienso en puertas cerradas, enseguida se me viene a la mente Noé, ¿verdad? El arca de Noé. Cuando Dios cerró la puerta del arca, por más que la gente estaba afuera, gritando, chillando, llorando, ya no había forma, ¿no? Ya no había atrás, ya no había vuelta atrás, ¿sí? Recordemos también Sansón, por más que quiso evitar el mal, ya no había vuelta atrás. Podemos pensar en Moisés, ¿verdad? Cuando el pueblo está deambulando por el desierto, tienen sed, quieren tomar agua, no tienen agua, le recriminan a Moisés y Moisés va, le pide a Dios y Dios le dice, háblale a la roca y les va a dar agua. Y Moisés en un estado de ofuscación, ¿qué hace? Golpea a la roca. Y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. ¡Ey, pero te estoy sirviendo hace 40 años que soporto a este pueblo! ¿No? Murmuran contra mí, me hacen la vida imposible. No vas a entrar, porque te dije que le hablaras y golpeaste, ¿no? Me encanta Moisés allí en Deuteronomio 3:26, después léelo, donde él dice que Dios, él estaba hablando con el Señor y dice, déjame entrar, y Dios le dice, basta ya, no me hables más del asunto, no vas a entrar y punto. Wow, ¿no? Hay veces que tomamos decisiones que tienen consecuencias, así que decisiones que ya no hay vuelta atrás. Esta semana tuvimos una reunión de padres totalmente diferentes a la que estamos acostumbrados en la escuela de nuestros hijos. La maestra nos hizo sentar y nos hizo escribir las cosas que a nosotros de chicos no nos faltó, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Y ella tenía unas cartitas, unos papelitos donde nuestros hijos habían escrito lo que les gustaría que sus padres sean o lo que ellos quisieran tener de sus padres, ¿no? Y todo ese tiempo, ¿no? A veces yo no caiga en el error que yo a veces caigo inconscientemente, ¿no? Que a veces estoy tan metido en la semana preparando los mensajes de todos los domingos, preparando los devocionales, preparando los discipulados. Y tengo que estar ahí inmerso, ¿no? Y a veces viene mi hija más pequeña o Noah y me tocan, papá, jugar conmigo. No puedo, hijo, ahora no molestes, ¿no? Y cuando tuvimos esta reunión de padres esta semana, la maestra nos decía, ¿no? Ustedes no saben las cosas que escribieron sus hijos, ¿no? Que les gustaría. Y yo estaba, ay, a ver con qué me va a salir mi hija, ¿no? Espero que no diga, que no haya escrito, ¿no? Que mi padre me presta atención, porque yo había escrito eso, ¿no? Una de las cosas porque tal vez eran otras épocas, nuestros padres ni nos ayudaban con la tarea, no sé si te pasaba a vos, pero hacíamos la tarea solas, y no, a veces uno no sentía ese acompañamiento, ¿no? Y yo estaba, ojalá que no haya escrito eso. Gracias a Dios no escribió eso, ¿no? Sino que había escrito que le extrañaba a su abuelo, ¿no? Que falleció. Pero después me sentí mal, digo, qué egoísta que soy, ¿no? Era todo por mi reputación. Pero a veces, ¿no? Nuestras decisiones tienen consecuencias en nuestros hijos, así que no, si tienes, ya sean hijos pequeños o hijos grandes, pasen tiempo con ellos, ¿no? Y no solamente en la cuestión de hijos, sino con tu esposa, con tu esposo, con el Señor. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, decía una canción, ¿no? El tiempo pasa y es algo que no se recupera, ¿sí? Tomemos decisiones sabias, ¿sí? Fíjate que esta era la bendición que recibió Esaú, ¿no? Vivirás por tu espada, algo así le dice, ¿no? Una forma de decir, arréglatela como puedas, vas a tener que defenderte todo el tiempo, ¿no? Buscate la vida. Y al final, cuando te puedas sacar su yugo, lo vas a hacer, ¿no? Y eso pasó realmente, ¿no? Después lo puedes leer ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, donde vemos que Edom se subleva contra el reino de Israel. Y hasta el día de hoy, ¿no? Ellos se han independizado. Jordania es otro país distinto al de Israel, ¿sí? Así que quiero hablar de la importancia de las decisiones y abordarlos al menos en 3 puntos, ¿no? Puede haber más, pero vamos a ver 3 puntos. El primero es nuestra inconsciencia a veces, ¿no? La imagen ahí del boxeador. No sé si te gusta el boxeo o las artes marciales mixtas, ¿no? Esos que están en la jaula ahí se dan con todo, ¿no? Pero cuando una persona queda
un knockout, ¿verdad? Hay un punto en la mandíbula que si te dan, se te apaga la luz, dices, se te reinicia el sistema operativo, ¿no? Te desconectan. Dice, no sé, yo nunca caí inconsciente y ni jamás le di un puñetazo a nadie. No sé lo que es que me peguen, ¿no? Un puñetazo, ni yo tampoco. No voy a hacer levantar la mano a ver quién era pendenciero en su juventud, pero dicen eso, ¿no? Que cuando te dan un golpe de knockout, se te desconecta. O sea, seguís respirando, pero entras en un estado de inconsciencia total, ¿no? Y cuando vos ves esas peleas, sobre todo en las MMA, que están en la jaula, cuando noquean a uno, ya el que está caído en el suelo, ¿no? Está ahí tieso ahí, ¿no? Y el que le pegó se lanza de cabeza a darle el golpe de martillo, ¿no? Y le da en el piso, ¿no? Y dicen que el que está en el suelo no siente ni padece nada, está knockout. Después, al día siguiente, sí, le duelen hasta los pensamientos, pero en el momento no siente nada, porque está inconsciente. Sigue respirando todo, pero está inconsciente, ¿no? Así que este es el principio, ¿no? Como en la anestesia, ¿verdad? Cuando tenés que operarte de una cirugía compleja, te anestesian, en el momento no sentís nada, pero después duele, ¿verdad? Esa herida. Y tienes que estar con analgésicos, con cosas así. Pero qué terrible es cuando, como hijos de Dios, vivimos en un estado de inconsciencia espiritual. De inconsciencia espiritual, ¿sí? A veces seguimos tomando decisiones que nos afectan a nosotros y afectan a los demás. Y no somos conscientes, como le pasó a Esaú, ¿sí? Esaú estaba, no sé en qué estaba pensando, realmente no estaba pensando, ¿no? En ese momento de negociar sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? ¿Todo por qué? ¿Cuál era su urgencia? El hambre. Calmar un apetito temporal, el vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Todo por un plato de lentejas, ¿no? A ver, yo sé que a veces en un momento dado, cuando alguien viene, ¿no? del trabajo, de la escuela, uno no entra a casa y parece que se quiere comer hasta las baldosas de la cocina, si pudiera, pero no a un costo tan alto, ¿verdad? Como le pasó a Esaú. Y la prueba de que Esaú está anestesiado, está cao, lo vemos ahí en el versículo 36. Lo hemos leído, ¿verdad? Esaú dice, con razón su nombre es Jacob, hablando de su hermano, ¿no? Que significa el engañador, el suplantador. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor. ¿En serio? ¿En serio, Esaú? Hello. Tierra llamando a Esaú. Él no te robó nada. Vos se lo vendiste, ¿recuerdan? Y él acá está diciendo, primero tomó mis derechos y ahora me robó la bendición. Bueno, 2 cosas. La primera es que Jacob no le tomó nada. Él mismo le hizo jurar porque él quiso, ¿sí? Y en segundo, bueno, a ver si sí es cierto que Jacob engañó a su propio padre. Jacob era el más listo de la clase y el más listo del barrio. Ese te vendía hielo hasta en la Antártida, ¿no? Era terrible Jacob. Pero no le robó nada, ¿sí? Se juntaron literalmente el hambre con las ganas de comer en ese momento, ¿sí? Entonces, a ver, dice que Esaú estaba llorando a los gritos, procuraba con lágrimas, exclamó a los gritos, ¿no? Y Jacob, cuando le hizo esa transacción, Jacob no estaba de broma, ¿verdad? Su hermano. Isaac, su padre, no estaba de broma cuando lo bendijo. En otra versión dice, yo ya lo bendije y será bendito, ya no hay vuelta atrás. Y la historia lo va a situar a Esaú en el lugar que le corresponde, ¿sí? Porque estaba anestesiado, estaba caut. Tomó decisiones absurdas para calmar su hambre del momento, ¿sí? Ahora, no crea, voy a hacer un paréntesis, no crea que Dios avala este comportamiento
de Jacob, ¿sí? La enseñanza no es que seamos un Jacob de la vida. No, Jacob no es un ejemplo. Me encanta la Biblia porque Dios muestra a sus hijos con todas sus falencias, con todas sus miserias, ¿sí? Para que aprendamos, ¿sí? Ya sea por la vía del contraste o como ejemplo. En este caso Jacob no es un ejemplo de andar engañando, ¿no?, a las personas. ¿Por qué? Porque más tarde Jacob, o sea, lo que está pasando acá es lo que Dios ya le había dicho en Génesis 25 a Rebeca. ¿Recuerdan? Hay dos vientres, hay dos naciones en tu vientre y van a estar en disputa, ¿no? Pero el mayor servirá al menor. Así que esta es una profecía que se cumplió Dios en su soberanía. Él ya sabía, él sabía que él había dispuesto que Esaú sea su primogénito, pero él ya sabía lo que iba a hacer Esaú con sus derechos. Dios es soberano, él sabe el futuro, ¿sí? Así que las decisiones de Jacob tuvieron unas duras consecuencias, ¿no?, para él. Eso lo llevó a huir de su casa, ¿recuerdan? Su madre le dijo: tu hermano se está consolando con matarte, así que agarrá tus cosas y andate a la casa de mi hermano, ¿recuerdan? Y Jacob va a tener que pagar en carne propia las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Jacob, el engañador, va a ser el engañado por Labán, ¿recuerdan? Su tío suegro, ¿no? Y va a sufrir un montón de cosas allí, ¿no? Más tarde, recuerdan la historia de José, uno de sus hijos, cuando está ya en Egipto, ya es grande en Egipto, hay hambre en toda la tierra y manda a llamar a Jacob, su padre, y a sus hermanos para que vivan con él, ¿no? Ya los ha perdonado. Y cuando está allí con Faraón, le dice: Faraón, mire, este es mi padre, mi familia, y el Faraón le dice: don Jacob, ¿cómo le va? Ustedes lo pueden leer allí en Génesis 47, que Jacob le dice al Faraón: pocos y malos han sido los años de mi vida, ¿no? Si él tuviera que hacer un balance de su vida, era una vida mala tuvo, ¿no? Pero nuestra inconsciencia, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿no?, a veces cuántas veces tomamos decisiones y no estamos conscientes de las decisiones que tomamos, porque estamos groggy, estamos caut por los puñetazos de la vida, ¿no?, anestesiados espiritualmente. Y no es broma, ¿no? Como hemos dicho, Jacob no estaba en broma, Isaac no estaba en broma, el que se lo tomaba en broma era Esaú, ¿no? Y por ejemplo, a ver, no sé, el fuego es un buen ejemplo, ¿no? El fuego no es broma, el fuego quema, ¿verdad? Y duele. El fuego no va a decir, bueno, hay un chiquitito de 3 años, no le va a decir a sus llamas, colegas: miren, no vamos a quemar al niñito porque es un niñito de 3 años, pobrecito. No, el fuego quema, no está de broma, ¿no? Igual que la electricidad, no bromea. No importa si vos sos cristiano o no sos cristiano, la electricidad no distingue, ¿no? Este no le vamos a dar un patadón porque es cristiano, él ama a Cristo. No, si metés los dedos en el enchufe, vas a quedar patitieso y patidifuso. No sé qué significa, pero me gusta cómo suena, ¿no? Si metés los dedos en el enchufe, te va a dar un calambrazo que te va a dejar los ojos para atrás, ¿sí? Pero nuestra inconsciencia, ¿no? A veces somos como Esaú. No, es que Esaú siempre es él. No, es que el enchufe. No, es que el fuego. No me hable de los demás. Háblame de vos, ¿no? Yo me tengo que poner. ¿Cuáles han sido mis decisiones que yo he tomado solito? ¿Sí? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿No? A veces la gran pregunta en Mateo 25, donde Jesús habla de esa parábola, ¿no?, de los talentos, que a uno le da 5 talentos, a otro le da 3, a otro le da 1, ¿no? El que tenía 5 decía: bueno, yo soy guapo, rico, joven, no sé, tengo don de gentes y no sé qué más, y una hermosa familia, ¿no? 5 talentos, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? A otro le dio 3, bueno, yo no soy ni guapo ni rico, soy joven, tengo algún talento, ¿no?, para la música, lo que sea, una buena familia. Y dice, el que tenía 1, bueno, yo solo soy guapo, ¿no? Pero la gran pregunta que Dios nos va a hacer en el cielo
Es saber cuántos recibiste vos. ¿5, 3? No, la pregunta va a ser, ¿qué hiciste con esos que yo te... Aunque sea uno, ¿qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste con ese único talento que yo te di para que lo escondiste bajo tierra? ¿No? ¿Verdad que no? Pero Esaú, ¿no? Lo más importante en ese momento de su vida era saciar su hambre temporal. Yo pregunto, ¿cuáles son tus lentejas de la vida? ¿En qué estás enfocado en este tiempo? Porque a veces uno puede pensar, bueno, voy a estar completamente realizado el día que me reciba, ¿no? Por ahí es la carrera, el trabajo, una pareja, ¿no? El día que me ponga de novio, ahí voy a sentir realizado, ¿no? ¿Cuáles son las lentejas de tu vida? Eso que vos querés saciar en este momento, que vos pensás que eso te va a sacar. ¿En qué está enfocada tu mente? ¿No? Porque a veces las lentejas momentáneas de la vida nos llevan a tomar decisiones absurdas que van a tener consecuencias para nuestra vida y para los demás. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿recordás? Lot está con Abraham, sus ganados son enormes, han crecido muchísimo y entre sus pastores hay ahí problemas. Entonces Abraham le dice a Lot, bueno, ¿sabes qué? Mira, tenemos que separarnos porque para mí más importante es la familia. No me quiero pelear, no queremos que haya disputa entre nosotros. Así que vos elegí una tierra, si vos vas para allá, yo me voy para allá. Elegí vos primero y lo que vos decidas para mí está bien. ¿Y qué hace Lot? Mira para allá, desierto, árido, mira para allá, valle fértil. Ese para mí. ¿Qué es lo que estaba buscando Lot? Prosperidad, ¿verdad? Comodidad, bienestar, riquezas, ¿no? Sin darse cuenta que esa decisión lo va a llevar a convivir en Sodoma, ¿no? En un ambiente hostil, y que esa decisión le va a traer consecuencias tanto para él, que al final va a tener que a perder a su esposa, ¿no? Petrificada, va a tener que vivir sus últimos días encerrado en una cueva con sus 2 hijas. Bueno, ni que hablar de esa historia, ¿no? En una historia de incesto, ¿no? Sus hijas lo emborrachan, tienen relaciones con él para tener descendencia, y de esa relación incestuosa le sale 2 hijos, Amón y Moab, enemigos acérrimos del pueblo de Dios, ¿no? Todo por una decisión. ¿Cuáles eran las lentejas de la vida de Lot? La prosperidad, ¿no? El bienestar, las riquezas. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafiras, ¿recordás allí en Hechos 5? Es una historia que nos muestra a veces que las decisiones son mucho más serias de las que podemos llegar a pensar. ¿Cuáles eran las lentejas de la vida de Ananías y Zafiras? El qué dirán. Porque estaban en una época donde los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades, traían, ¿no?, los recursos a los pies de los apóstoles y ellos los iban distribuyendo. Y está bien, ya demasiado hicieron, ¿no? Vendieron una propiedad, pero mira, vendí la casa quinta y te traje todo, ¿no? Y Pedro le dicen, no has engañado al ser humano, has querido engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? Decisiones que pensaban que eran broma, pero no eran broma. Y sabemos cómo terminaron Ananías y Zafira, ¿verdad? Bajo tierra. ¿Cuánto necesitamos una apertura de mente y de ojos, ¿verdad? Muy clara para dejar de ser inconscientes. El segundo punto que quiero abordar es nuestra identidad, ¿sí? Nuestras decisiones son las que nos dan identidad, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cuál es mi identidad? ¿No? Me encanta, ya saben que yo soy muy peliculero, ¿no? Y voy a salir con una frase de película para no... ¿Recuerdan todos? ¿Han visto la película Gladiador? Donde está este esclavo ahí, ¿no?, delante del emperador y le da la espalda al emperador y el emperador le dice, esclavo, no me des la espalda, decime quién sos. Y ahí el protagonista dice, yo soy Máximo Décimo Meridio, ¿no?, comandante de los ejércitos del norte, ¿no?, general de las legiones Félix, leal y fiel servidor al único emperador Marco Aurelio, ¿no? Soy esposo de una mujer asesinada y padre de un hijo asesinado, y juro que en esta vida o en la otra me vengaré. Ese tipo la tenía clara, ¿no? Clarísima,
¿Para qué estaba en esta vida? ¿No? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? No, a ver, el mensaje no es lo que la venganza ni nada de eso, ¿no? La tomo como ejemplo para saber, este hombre tenía muy en claro cuál era su identidad en esta vida, ¿no? Así que para aquellos que me digan, Diego, no seas tan carnal, vamos a hacer algo más espiritual, ¿no? Un versículo de la Biblia, Proverbios 13:20, dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades, ¿no? Hay un dicho muy popular por allí que se suele repetir mucho que es, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, esa es una frase de Miguel de Cervantes, ahí en el Don Quijote, ¿no? Pero está bien, es una linda frase de la película, es un lindo proverbios, pero no siempre aplica, ¿no? El proverbio dice, camina con sabios y te harás sabio. Judas se juntó con nuestro Señor, ¿verdad? Y no fue para nada sabio, ¿no? Entonces, más allá de dime con quién andas y te diré quién eres, creo que va mucho más allá de eso. Creo que es muéstrame tus decisiones y te diré quién eres. Porque al final del día, lo que nos define son nuestras decisiones, ¿sí? Cuando Jesús hablaba sobre esa parábola de los dos cimientos, ¿recuerdan? De los dos constructores, el que construye sobre la arena, el que construye sobre la roca. Jesús dice, aquel que me oye mis palabras y edifica sobre la arena, le compararé, ¿no? Él lo define como un hombre insensato, un imprudente. A pesar de tener la información, sigue siendo un insensato, un imprudente. En cambio, el que oye mis palabras, ¿no? y construye sobre la roca, le compararé a un hombre sabio y prudente. Al final del día lo que nos definen es lo que decidimos hacer. ¿Qué decisión tomamos? No tanto la información que tenemos, sino qué hacemos con nuestras decisiones. Así que, ¿quién eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿De las insensatas? ¿De las necias? ¿Qué decisiones tomamos en nuestra vida, ¿no? Y puede que no era tu intención llegar a donde estás. Muchos de nosotros estamos en un lugar donde por ahí estamos pagando consecuencias de decisiones del pasado, ¿verdad? Que hemos tomado nosotros o que tomaron nuestros padres o otras personas, ¿verdad? Puede que estés en un lugar donde no quisieras estar, ¿no? Tomaste tus decisiones en un mal momento, no ibas en serio, pero las tomaste, ¿no? Decidiste y te convertiste en lo que sos ahora mismo. Nos pasa a todos, a gran escala o en menor escala, ¿sí? Así que yo sé que la psicología te va a decir, no, que tus decisiones no te definen. En realidad vos podés redefinirte como vos quieras. Eso es lo que dice la psicología moderna, ¿no? Según tu autopercepción, vos te podés redefinir. Mire, esto de la autopercepción, estamos viviendo en una gran tontería global, ¿no? Porque es una tontería esto de la autopercepción. Yo tengo 49 años, ¿no? Y yo me puedo autopercibir como una niña de 8 años, ¿no? Las trencitas y el vestidito me lo dejé en bella vista, pero me tienen que respetar, porque si no se van a comer un juicio. Vivimos en esa clase de sociedad, ¿verdad? Es terrible. Yo me percibo como una niña. En Córdoba pasó un hombre condenado por violencia de género, se autopercibe como mujer, quiere ir a la cárcel de mujeres en Bowen, en Córdoba, lo meten en la cárcel de mujeres, viola a una mujer y la embaraza a otra reclusa, porque él se autopercibía mujer, un vivo. Aquellos que se autoperciben discapacitados, para que le pongan una oblea de discapacitado y tener libre estacionamiento, ¿no? Y cobrar una pensión por discapacidad. Es una tontería la que estamos viviendo. Terrible, ¿no? Una locura. Ahora, por eso digo, la mentalidad de esta sociedad va en caída libre, ¿no? A ver, yo no soy un genio, no soy el más espabilado de la clase. Creo que tengo los pies sobre la tierra, ¿no? Loco no estoy. Pero aún en mi cordura me doy cuenta que mi autopercepción muchas veces está errada, está equivocada. Porque a veces pienso que soy un fracaso, ¿no? Cuando veo a otras personas, mira, que él logró esto, yo no. Muchas veces pienso que soy un fracaso, que no he logrado cosas, ¿no? Entonces Dios me lleva a su palabra, ¿no? Y me cachetea un poco en el buen sentido y me dice, no, Diego, no sos un fracasado, ¿no? En su palabra me muestra.
Pero muchas otras veces pienso lo contrario, que soy mejor que otras personas. Soy un hombre piadoso del Señor, yo busco al Señor. He tomado decisiones que no muchos de ustedes tomarían. Y me creo mejor, me creo un escalón por encima. Y Dios me tiene que llevar otra vez, ¿no?, a su palabra, a cachetearme. No, Diego, vos no hiciste nada que yo no te haya pedido o que hayamos acordado. Hiciste lo que tenías que hacer. Entonces se dan cuenta que muchas de las veces, aún estando cuerdos, nuestra propia autopercepción está equivocada. Y es allí donde tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿no? Cuando estudiaba en el seminario allá en Córdoba, todos los viernes a la tarde teníamos libre, ¿no? Después de estudiar toda la semana, internado ahí, los viernes nos daban libre, ¿no? Era como una válvula de escape, ¿no?, para jugar al fútbol, ¿no? Y yo me autopercibía Messi. Todos los viernes salía lesionado, ¿no? A la primer pelota que pateaba, desgarro, todo por no calentar. Yo me autopercibía Messi, pero nada, mi autopercepción estaba mal, ¿no? Cuidado, ¿no? Qué errores cuando tomamos decisiones bajo una autopercepción equivocada, ¿no? Como Esaú, que tomó decisiones equivocadas y aún así él se autopercibía como el hijo mayor, cuando él ya había vendido, ¿no?, ahí en su falsa percepción de primogénito, ¿no? A pesar de haber renunciado por un plato de lentejas en su cabeza, él se autopercibía como el primogénito. Tengo que ir a reclamar lo que es mío, como si nada hubiese pasado. Está inconsciente, cao, está fuera de la realidad y todavía no sabe cuál es su identidad. Un ejemplo que podemos ver en el Antiguo Testamento es Saúl. Lo podés leer allí en 1 Samuel 15, ¿recuerdan? Saúl está ahí esperando que venga Samuel, ¿no? Y no viene y la gente, ¿no? Dios le había dado una orden muy clara, que tenía que matar al rey Amalek, matar todos sus animales. ¿Y qué él hizo? Se guardó los mejores toros, ¿no?, lo mejor ganado, dejó con vida al rey, ¿no?, y quiere hacer el sacrificio y no viene Samuel, no viene y la gente se empieza a impacientar. Bueno, yo lo hago, ¿no? Y justo viene Samuel y escucha, ¿no?, el balido de las ovejas, de las vacas. ¿Qué es ese ruido que escucho? ¿No? ¿Qué hiciste? No, es que la gente... ¿Ves? Empezamos a tirar culpas afuera. ¿Y qué le dice? Eres un necio, ¿no? Eres un inconsciente, estás anestesiado. ¿Qué has hecho? Ahora Dios te ha desechado y se va a buscar a alguien mejor que vos, que tiene como el corazón de Dios. Y Saúl está todavía cao, anestesiado. Él se sigue autopercibiendo rey. Bueno, acompáñame ahí con los ancianos para que vean que estamos juntos. No te voy a acompañar a ningún lado, le dijo. Él se seguía autopercibiendo rey, en el papel sí, pero delante de Dios no. Ya habían ungido, ¿no?, al chiquitito David, ¿no? Ese era el rey, pero él se autopercibía como todavía el pastorcito de las ovejas. Todavía no era su tiempo. El joven rico, ¿recordás? ¿Cómo se autopercibía el joven rico? ¿Recuerdan? Marcos 10. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Por qué me llamas bueno?, le dice Jesús. Solo hay uno que es bueno. A ver, ¿guardaste los mandamientos? ¡Puf! Eso está chupado. Desde chiquitito, que soy bueno. Mentira, nadie puede cumplir los mandamientos de la ley en su totalidad, ¿no? Pero Jesús lo va a exponer, ¿no?, que su autopercepción de que él era buenito, en realidad lo deja expuesto de que él ama más las riquezas que seguirlo a Cristo, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? ¿Cuáles son las lentejas de nuestra vida? ¿Qué es aquello que necesitamos saciar urgente para sentirnos realizados? Por cosas, ¿no?, que no son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que ve el Señor cuando nos mira a nosotros? ¿Será que Él ve lo que decimos ser o será que Él ve lo que decidimos hacer? Una cosa que yo diga que soy un hombre piadoso del Señor y otra cosa es que el Señor me vea así. No es tanto lo que yo digo, sino lo que el Señor ve. Y por último, tenemos nuestra salvación, el último punto, ¿sí? Y nuestra salvación siempre está en Jesucristo. Menos mal que a pesar de las decisiones equivocadas que podemos llegar a tomar, tenemos la salvación y Él siempre será nuestra única salvación, siempre y cuando nos decidamos por Él. Cuando tomes la decisión
de seguirlo a Él. Porque Él, además de ser el único camino, la única verdad y la vida, lo va a hacer si realmente decidís que Él sea tu único camino, tu única verdad y tu única vida. Si no, va a ser mero conocimiento nada más, ¿sí? Tus decisiones siguen siendo tus decisiones y muchas veces las decisiones que hemos tomado en el pasado traen y tienen consecuencias, ¿verdad? Tienen consecuencias. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Y Dios no siempre elimina las consecuencias de nuestra vida. A veces pensamos, bueno, ahora que estoy en Cristo, se me van a ir todas las consecuencias de las malas decisiones que tomé. No siempre. No necesariamente Dios va a quitar las consecuencias de la vida, ¿sí? Pero cuando de repente tomas la decisión por Cristo, ¿no? Resulta que te salva, resulta que Jesús te redime, te perdona, te da vida eterna, te da identidad de hijo, de amigo, de siervo. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido hermanos en Cristo que en su vida pasada, ¿no? En un momento determinado de su vida han tenido una vida sexual muy libertina, ¿no? O han estado en el mundo de las drogas, ¿no? Ex drogadictos, hermanos, ex drogadictos, ex prostitutas, ¿verdad? Pero que llegado un momento ellos decidieron, ¿no? Venir a la cruz de Cristo, rendir sus vidas, pero muchos de ellos han tenido que convivir con las consecuencias de sus malas decisiones del pasado. Yo conozco gente hermanos en Cristo, que se han muerto de SIDA, porque antes habían sido prostitutas o han estado en el mundo de las drogas, y sin embargo ahora están en Cristo. ¿Dios les quitó esas consecuencias de la vida? No, lamentablemente cargaron con las consecuencias de ese estilo de vida, ¿no? Pero no dejan de ser hermanos en Cristo. Entonces no creamos que a veces cuando venimos a Cristo Dios quita las consecuencias de nuestra vida, de las decisiones de nuestra vida. No siempre va a ser así, ¿sí? Pero Jesús sigue estando allí. Jesús sigue estando allí para nosotros. Es como la segunda oportunidad que Él nos da, ¿no? Pero más allá de siempre se suele escuchar esto, ¿no? Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? Se suele escuchar eso. Pero si Dios no cambia tu corazón, Él te va a dar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta y así. Si vos no cambias tu corazón, vas a volver a hacer las mismas decisiones erradas, ¿no? Si no, sería un mensaje humanista. Yo logré esto por mis méritos, yo me esforcé. No. Dios te va a dar oportunidades, pero vos necesitas cambiar. Él es especialista en cambiar corazones duros por corazones sensibles, como dice su palabra, ¿no? Así que Dios sigue siendo Dios de segundas oportunidades. Al final, nuestras decisiones nos definen momentáneamente, ¿sí? Porque hay ex drogadictos, ex prostitutas, ¿no? Ponerle el ex del pecado que vos creas, ¿no? Eso no nos va a definir eternamente. Cuando venimos a Cristo, ahí sí que se nos define para siempre, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿recordás Pedro? El que negó a Jesús. Eso lo marcó muy profundamente. Dice que salió llorando cuando vio los ojos de Jesús en el patio de Anás y Caifás. Eso él lo mató. Y yo creo que sí, estuvo deprimido. Creo que habrá dejado por un tiempo el ministerio, porque él dijo, yo me voy a pescar, voy a hacer lo que hacía antes. Y algunos de sus discípulos, vamos contigo, ¿no? Esa decisión lo definió momentáneamente. Pero recuerdan esa escena maravillosa cuando Jesús está en la playa y los está esperando con el desayuno, hay un pescadito asado, ¿no? Y Pedro, alguien le dice, es el Señor. Y Pedro se lanza al agua de cabeza, ¿no? Y se reencuentra con él y tiene esa hermosa charla de Jesús restaurándolo, ¿no? Pedro, ¿me amas? Toda esa historia, ¿conocen? Entonces sus decisiones lo habían definido momentáneamente, pero cuando venimos a Cristo, Él nos redime, Él nos restaura, Él nos sana. Tenemos a Cristo, ¿no? Después tenemos otro ejemplo. Rahab, ¿recordás? Rahab, la cananea en Jericó, de profesión, prostituta. Ella, malas decisiones, tomó la decisión de ser un objeto de placer para todos los comerciantes que entraban y salían de Jericó. Malas decisiones. ¿Eso la definió por completo? No. Llegó a ser parte del pueblo que Dios había decidido que Jericó tenía que ser exterminado todos. Y se salvó una, ¿no? Ella y su familia, porque ella se decidió por el Señor.
¿no? Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que ella llegó a ser parte del árbol genealógico de la línea mesiánica, ¿no? Cuando leemos la genealogía de Jesús, allí está Rahab, la ex prostituta. ¡Wow! Nuestras decisiones, como dije al principio, nos definen, pero momentáneamente. Cuando venimos a Cristo, realmente tenemos nuestra verdadera identidad, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay segundas oportunidades? Claro que sí, ¿verdad? La hubo para Pedro, la hubo para Rahab, para cuántos innumerables personajes en la Biblia, la hubo para mí y seguramente la hubo para vos. Si estás acá es porque tuviste una oportunidad del Señor, ¿no? Sea quien sea donde estés en este momento de tu vida, sea lo que te hayan hecho, ya te pueden haber abusado, violado, abandonado, traicionado, ¿no? O vos mismo hayas hecho esas cosas, hayas hecho cosas que hasta te daría vergüenza contarlas, ¿no? Hay cosas que pasaron en nuestra vida que si pudiéramos elegir, no elegiríamos que hayan pasado, ¿verdad? Pero están allá en el pasado, ya no se pueden modificar. Pero cuando venimos a Cristo, ¿sí? Cuando nos aferramos a la cruz, que es que tenemos que tomar una decisión seria y firme por el Señor. Esa va a ser tu identidad como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Así que esta es mi invitación, ¿sí? A que puedas ser una nueva persona. Jesús es especialista en transformar vidas, en transformar personas arruinadas, ¿no? Y puede que tu vida vaya de viento en popa, no necesariamente tenés que estar arruinado para que Jesús te salve, ¿no? Como este joven rico, su vida iba de viento en popa, solo que le faltaba lo más importante. Tenía todo en esta vida, pero le seguía faltando algo. Puede que tu vida vaya de todo color de rosa, pero te sigue faltando lo más importante, que es Jesucristo. Y es a ese al que te quiero invitar, a que entregues tu vida a Él, a que te rindas a Él, que vengas con tu pecado, como sos, con las cosas que hiciste, con tu pasado. No importa, que puedas venir a los pies de la cruz y Él no rechaza a nadie que venga humillado. No rechaza a nadie, ¿sí? Y Él te va a dar perdón de tus pecados, te sanará, te redimirá, te dará identidad,